que Dios es un Dios, como siempre decimos, de orden. Dios comenzó a levantar misioneros, a enviar norteamericanos por todos lados después del avivamiento de la calle Azusa en 1915. Empezó a levantar misioneros y evangelistas porque era un orden. Era necesario ese mover misionero que había en ese tiempo, y también era necesario ese gran mover de evangelistas en aquel tiempo, cuando traían el evangelio a todos nuestros territorios latinoamericanos, y por donde no se metieron los norteamericanos llevando el evangelio del Señor. Pero en el recorrer y en el indagar y en el establecerse el cuerpo de Cristo, alineándonos al fin, alineándolos a lo que llamamos la recta final, Dios también comenzó a levantar maestros, hombres de palabra, hombres de fundamento, escatólogos bíblicos, hombres que comenzaron a traer balances a la palabra de Dios. Y cuando se estudiaron en exégesis bíblica, en contextos bíblicos e históricos, comenzaron aquellos hombres a darse cuenta de que habían pasajes como Mateo 24 y Mateo 25 que no estaban haciendo alusión directamente a la iglesia, sino que se estaba hablando allí acerca, primero que nada, en Mateo 24, hablando acerca del fin de los tiempos, que lo vamos a ver más adelante, y hablando también acerca de los tratos de Dios con la nación de Israel, que es donde viene entonces la curva de Mateo capítulo 25. No son cosas que nosotros nos estamos aquí pues sacando de la manga, no. Son datos y estudios, porque, hermano, así como, este es algo que tenemos que tomar en cuenta como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así como el Señor levantó a estos grandes evangelistas, que nosotros, hermano, miren, nosotros los honramos en la medida del Señor, sin idolatrías, pero los honramos. Sabemos el valor que ellos aportaron al cuerpo de Cristo en el momento que era necesario ese gran mover evangelístico. Pero de la misma forma que nosotros honramos a esos hombres, esos grandes evangelistas, tenemos que entender que en el proyecto y el propósito de Dios en esta recta final, Dios iba a traer balance a todas las cosas que comenzaban a ser, muchas de ellas nuevas para el cuerpo de Cristo, nuevas para la iglesia. No se moleste, amado hermano, si usted enseñó acerca de Mateo 24 y 25, atribuyendo algunos pasajes del texto a la iglesia. No se sienta mal. Nosotros no venimos aquí a darle contra a nadie. Nosotros lo que queremos en esta noche es que nosotros entendamos que Dios en su propósito eterno, así como levantó hombres, grandes evangelistas para traer ese mover, esas almas que corrieran a Cristo, como esos estadios se llenaban, también iba a traer en su momento balance a través de la enseñanza. Maestros de la palabra de Dios a los cuales yo honro. Uno de ellos, el maestro José Briceño, de quien por primera vez cuando escuché yo estos conceptos de Mateo 24 y Mateo 25, los escuché primeramente que nadie de la boca del maestro José Briceño. Obviamente, en el llamamiento que el Señor le hace a uno no se queda allí, uno sigue buscando, uno sigue escudriñando, pero no son cosas que aquí en esta noche nosotros vamos a traer, a inventar, como que esto me lo saqué yo, una revelación mía, no. Son balances que se trajeron por parte de hombres de Dios que en el mismo nivel de importancia de un gran evangelista, internacional o no, de la misma manera Dios levanta, ordena y trae hombres con un llamado a la enseñanza que vendrían a traer balances, que vendrían a traer ajustes. Entonces nosotros no podemos aferrarnos a algo que se estableció como doctrina, que se estableció como un fundamento hace 40 y 50 años, solamente porque el que lo dijo era uno de los más grandes evangelistas que Dios hizo grande. Él no se hizo grande. De hecho, yo admiro y honro mucho
este poderoso ministerio del evangelista Gigi Ávila. Y una de las cosas que más admiro y respeto de Gigi es que ya entrando esta era neoapostólica del Kingdom Now y toda esta cosa, la ola de apostolitis que se desató en el mundo entero, muchos hombres que lo respetaban, lo admiraban, intentaron, escuche bien, intentaron, por ahí están los videos, yo no estoy diciendo nada que no esté por allí, intentaron que Gigi, siendo este evangelista llamado y con poder, trataron de que Gigi aceptara el título de apóstol. A esto Gigi Ávila se negó, por ahí están los videos, se negó, eso es admirable. Pero hermano, como manera de introducción, así como admiramos, respetamos y honramos en la medida de la fe que nos enseña la palabra a estos grandes evangelistas que trajeron este mover, que trajeron esta palabra y que las multitudes corrían a los estadios, yo hago un llamado y una exhortación al cuerpo de Cristo y a la iglesia del Señor, que honremos, respetemos también, y no lo digo por mí, a estos hombres de Dios, maestros de la palabra de Dios, que han venido a traer balances. Mire, si hay algo de lo que están de acuerdo el 95% de los escatólogos de nuestros días, el 95% de los escatólogos de nuestros días están de acuerdo en algo, que vinieron indagando, estudiando, analizando. La mayoría de los que yo puedo decir, hombres que se ganaron el respeto y la consideración como maestros de la palabra en este tiempo. Todos hoy, escuchen bien, todos hoy están de acuerdo que Mateo 24 y Mateo 25 no aplica para la iglesia, que tomado y dejado no aplica para la iglesia. Y cuando entramos en el estudio de Mateo capítulo 24 y 25, nos damos cuenta que todo lo que la propia palabra registra, corrobora, confirma que es así. Cuando los primeros que estudiaban esto, como los adventistas, que son hombres que tenemos que admitir que muchos de los adventistas estudian más la Biblia que nosotros los evangélicos, vamos a hablar claro. Muchos de ellos se dedican más al estudio de la palabra, pero se desviaron en muchas cosas que tienen que ver con el judaísmo, que tienen que ver con el sábado, con guardar ciertas cosas que son judaizantes, que la propia palabra de Dios nos ordena y nos enseña que no son así. Cuando los adventistas, estudiando correctamente y haciendo los primeros pininos exegéticos de Mateo 24 y Mateo 25, podemos decir que lo ganaron y lo lograron los adventistas. Los adventistas, al darse cuenta exegéticamente que Mateo 24 y Mateo 25 no tenían relación directa con la iglesia, comenzaron a decir que el arrebatamiento de la iglesia era una mala interpretación. Y cuando se dan cuenta y cuando nos damos cuenta que en realidad está siendo mal aplicada, mal interpretada, entonces en ese sentido los adventistas tenían razón, porque Mateo 24 y Mateo 25 no tiene relación directa con la iglesia, tiene relación con Israel, con el fin y con los tratos de Dios con esa nación, los tratos que tiene Dios pendiente todavía con la nación de Israel. Entonces, en ese sentido, ellos nos ganaron la carrera, pero la ganaron en el sentido equivocado porque comenzaron a decir que el arrebatamiento de la iglesia no era más que una mala interpretación y allí se equivocan entonces. Por eso honramos a los maestros que han traído balance, que han traído palabra, que han traído esta iluminación que nos permite hoy darnos cuenta que Mateo 24, Mateo 25 no tiene relación directa con la iglesia, sino que Jesús está hablando del fin y Jesús está hablando de los tratos de Dios con la nación de Israel. Y en Mateo 25 directamente lo que está haciendo Jesús allí es hablando en parábola.